Hola a todos. Hay historias que no estallan de golpe. Primero susurran, luego incomodan, y cuando por fin salen a la luz, ya han dejado demasiado daño detrás como para fingir sorpresa. Eso es exactamente lo que está pasando con el caso Leire Díez, y con todo lo que hoy rodea a la Guardia Civil, a la UCO y a las sombras políticas que, según la investigación, se movían para proteger intereses muy concretos del entorno del PSOE y del gobierno. Antes de seguir, una noticia de última hora que está incendiando el debate público. Santiago Abascal ha lanzado una declaración que ha sacudido a toda España y ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Si quieres ver exactamente qué ha dicho y por qué está levantando tanta polémica, tienes todos los detalles en una fuente oficial en el comentario fijado. No te lo pierdas. Y ahora sí, volvamos al tema de hoy. Porque lo que se está conociendo no es un simple episodio de tensión institucional, es algo mucho más serio. La información publicada en las últimas horas apunta a que la UCO ve en el caso Leire Díez una trama que habría buscado influir en causas sensibles, proteger al PSOE, al gobierno o incluso al propio presidente, y que además habría contado con conexiones internas y externas para intentar frenar investigaciones incómodas. No estamos hablando de una insinuación menor. Estamos hablando de un sumario que, de forma parcial, está levantando una parte de esa cortina. Y aquí empieza lo verdaderamente explosivo, porque una cosa es que aparezca una militante o exmilitante con contactos, y otra muy distinta es que el sumario recoja reuniones, mensajes y referencias que, según la UCO, dibujan una red de influencia alrededor de nombres de primer nivel. La investigación señala al menos 3 reuniones entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y sostiene que esa relación se habría utilizado para explorar vías de presión sobre investigaciones internas vinculadas con la UCO. Si esto se confirma, no estaríamos ante un malentendido administrativo, estaríamos ante una operación de poder con mayúsculas. Además, el caso da un giro todavía más incómodo cuando entran en escena los mensajes. La UCO ha publicado que Leire Díez hablaba de su cercanía con la directora de la Guardia Civil y que esa supuesta relación servía para transmitir una sensación de acceso privilegiado a despachos clave. En paralelo, otros mensajes recogen expresiones como el presi o referencias al Juan, que la Guardia Civil interpreta como alusiones a Pedro Sánchez por una cuestión jerárquica y contextual. Dicho de otra manera, según los investigadores, la cadena de mando y las alusiones internas apuntarían hacia la Moncloa y hacia el núcleo político más alto. Y aquí es donde el relato se vuelve todavía más tenso. Porque ya no se trata solo de quién hablaba con quién, sino de qué pretendían hacer con esas conversaciones. La UCO sostiene que la trama buscaba obtener información comprometida sobre agentes, fiscales y jueces, e incluso promover actuaciones internas contra investigadores que llevaban asuntos que afectaban al PSOE y al entorno de Sánchez. En la práctica, eso significaría que la presión no iba dirigida solo a defenderse políticamente, sino a condicionar el terreno mismo en el que se investigaba. Y cuando el objetivo pasa a ser la investigación, el problema deja de ser partidista y se convierte en institucional. Otro elemento que ha disparado la polémica es la aparición de referencias a Santos Cerdán. Los medios han informado de que el juez y la UCO sitúan al exsecretario de organización del PSOE en el centro de una trama que, según la investigación, habría nacido en el núcleo de poder socialista. No solo eso, también se habla de reuniones en Ferraz, de pagos asociados a Leire Díez y de documentación incautada por la UCO en el marco de una causa que ya no parece un caso aislado, sino una red de piezas conectadas entre sí. En otras palabras, el asunto ha dejado de ser una anécdota de pasillo para convertirse en una sospecha estructural. Y mientras todo esto ocurre, el impacto político crece. La Guardia Civil habría documentado que hubo presiones para que determinados mandos se apartaran, para que no fueran proactivos y para que ciertas investigaciones quedaran en manos de la vía judicial antes que en manos de la UCO. Eso, traducido al lenguaje de la calle, significa una cosa muy simple, que alguien quería controlar el ritmo, el alcance y quizá hasta el contenido de lo que se estaba investigando. Cuando eso sucede en una democracia, la pregunta no es si hay ruido, la pregunta es ¿quién está intentando apagar la luz? Hay otro detalle que no conviene pasar por alto. La prensa ha señalado que el material incautado en Ferraz incluye agendas de Cerdán, documentación sensible y hasta el móvil del jefe de gabinete de Sánchez, mientras que el juez Pedraz ha levantado parcialmente el secreto del sumario. Eso importa muchísimo, porque cada vez que un secreto parcial se levanta, el tablero cambia. Lo que ayer eran rumores, hoy empieza a convertirse en relato judicial.
Y lo que hoy parece una conversación privada, mañana puede terminar siendo una prueba clave. Por eso este caso no se puede tratar como un simple escándalo de partido. Aquí hay demasiadas piezas serias. La UCO, la Audiencia Nacional, el sumario de Pedraz, la Guardia Civil, la Fiscalía, Ferraz, Santos Cerdán, Leire Díez, Mercedes González y una cadena de mensajes que, según los investigadores, apuntan a una estrategia para proteger intereses políticos muy sensibles. Y cuando una investigación llega a este punto, ya no basta con desmentir. Hace falta explicar, hace falta enseñar los papeles, hace falta responder a cada reunión, a cada llamada y a cada mensaje. La gran pregunta, la que nadie en el gobierno querría escuchar formulada en voz alta, es si todo esto responde a un episodio puntual o a una forma de actuar. Porque si hablamos de una operación puntual, todavía podría intentarse cerrar el daño con una explicación política. Pero si lo que estamos viendo es una red de influencias, contactos, mensajes y favores cruzados, entonces el problema ya no es solo judicial. El problema es de confianza. Y cuando la confianza se rompe, la política entra en una fase mucho más peligrosa que la simple polémica televisiva. Lo más llamativo es que cuanto más intenta el poder rebajar la temperatura, más sube la sensación de que aquí hay algo todavía no contado del todo. Eso pasa siempre que aparecen nombres de alto nivel y documentos que nadie esperaba ver en la luz pública. Y por eso este caso tiene una fuerza tan brutal. Porque no se limita a señalar a una persona, sino que pone bajo sospecha la propia arquitectura de protección alrededor del poder. Y esa es una frase muy seria. Demasiado seria como para decirla a la ligera, pero también demasiado seria como para ignorarla. Así que de momento la foto es esta: un sumario que se abre poco a poco, una UCO que apunta a una trama para influir en investigaciones, reuniones que ya no pueden negarse con la misma facilidad, mensajes que sugieren contactos de altísimo nivel y un clima político que se vuelve cada vez más hostil para el gobierno. No sabemos todavía el final, pero sí sabemos algo esencial. Cuando la investigación empieza a tocar el centro del poder, el silencio nunca es inocente. Y en España, hoy, esa es la pregunta que lo cambia todo. Y si miramos el calendario, el golpe político es todavía mayor. La propia cronología que recogen los medios muestra que las conversaciones, las reuniones y los movimientos atribuidos a Leire Díez no se produjeron en un vacío, sino en plena escalada del caso Koldo y en un momento en el que el PSOE ya arrastraba un desgaste brutal por corrupción, filtraciones y maniobras internas. Eso explica por qué cada nueva revelación no cae solo sobre un nombre concreto, sino sobre una estructura de partido que lleva meses viviendo en estado de alarma permanente. Y ahí está la clave de todo este asunto. No es únicamente lo que se investiga, sino el efecto que produce. Porque una vez que la opinión pública percibe que puede haber maniobras para torcer el curso de una investigación, todo el edificio político se resquebraja. Ya no importa solo si una reunión fue informal o si un mensaje era interpretativo. Importa el fondo, importa la intención, importa saber si, detrás de la fachada institucional, hubo alguien intentando mover hilos para proteger a los suyos. Y esa duda, hoy por hoy, es suficiente para mantener el caso en primera línea de la actualidad. Por eso este video no va de un rumor, va de una sospecha enorme que con cada documento que sale, con cada testimonio que aparece y con cada reacción oficial que intenta contener el incendio, se hace más difícil de minimizar. Puede que todavía queden muchas piezas por encajar. Puede que haya margen para matices, pero el mensaje político ya está aquí. Cuando el poder queda salpicado por la sospecha de haber intentado blindarse a sí mismo, la explicación deja de ser opcional y se convierte en una obligación democrática.